Dios les bendiga en este día. Una vez más estamos a través de este medio para compartir la poderosa y siempre viva palabra de Dios. Esta mañana quiero ir rápidamente al libro de los Hebreos. Y vamos a ver en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, en el versículo 1 al 2, y voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra de Dios. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Acá me gusta esta escritura para que podamos nosotros esta mañana desgajarla, ir desmenuzando esta palabra. Y lo primero que quiero preguntarle a usted, ¿qué entiende usted por fe? ¿Qué es la fe? Para muchas personas, la fe es orar y recibir lo que pedimos. Y aunque muchas veces oramos y pedimos lo que recibimos, muchas veces oramos y pedimos y no recibimos aquello que hemos pedido. Para otro, la fe es confiar que todo saldrá bien, que no tendremos problemas, que tener fe es saber que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos en cualquier necesidad. En un sentido, hoy, para muchos es pedir y recibir lo que pedimos. Pero ¿cuántos hermanos, amigos han pedido y al no recibir lo que ellos le pidieron al Señor, han perdido su confianza en Dios? ¿Por qué? Porque pidieron y Dios no le dio lo que pidieron. Ellos dicen, pedimos conforme a las Escrituras. Muy bien. Pedimos en el nombre de Jesús. Y se acuerda que Jesús dijo, todo lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Y resulta que no recibimos nada. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el Señor Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe? Porque nosotros siempre tenemos que mirar las Escrituras, tenemos que mirar todo el contexto. El por qué. Muchas veces el hecho de que no recibamos no quiere decir que no tengamos fe. Quiere decir que muchas veces tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y otras veces debemos seguir confiando en Dios. Y no debemos perder la confianza. Porque lo que sucede cuando tú pides y yo pido y no recibimos es como una urgencia que Dios tiene que respondernos al instante. Y nosotros hoy vivimos en un tiempo de gran velocidad. No tenemos tiempo para esperar nada. Todo tiene que ser ya. Todo tiene que ser en el momento. Si yo esta mañana le pido, tiene que venir la respuesta enseguida. Pero muchas veces no entendemos que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y que Él nos ha pedido que nosotros solamente confiáramos en Él. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ahí en Lucas 18, versículo 8, le digo que pronto les hará justicia. Pero acá el Señor Jesús hace una pregunta. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¡Qué buena pregunta! Porque todos sabemos que el regreso de Cristo está muy cerca. Pero hay una pregunta. Cuando Él regrese, ¿encontrará con fe a las personas aquí en la tierra? Porque en el último tiempo habrá tantas cosas que si nosotros tenemos ese concepto de que si pedimos enseguida Dios lo va a hacer, que el hecho de tener fe vamos a evitar los problemas, el hecho de tener fe es que le oramos, le pedimos conforme a las Escrituras en el nombre de Jesús y todo va a ser hecho. Pero Jesús dice, cuando Él venga, ¿va a encontrar fe acá en la tierra? Miren lo que dice ahí en Marcos 11, 20, 23, mi esposa se lo va a leer. A la mañana siguiente,
Al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: «Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió». Entonces Jesús dijo a los discípulos: «Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón». Mire, acá yo me quedo de todo lo que acabamos de escuchar, me quedo con lo que Jesús le dijo a los discípulos. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Usted sabe que muchas veces nuestra confianza está en nuestra oración, no en Dios a quien oramos. Nuestra confianza está en nuestro caminar. Y decimos: bueno, yo me porto tan bien que de alguna manera Dios me tiene que responder. Y hermano y amigo, acá vemos que Jesús le dijo a los discípulos, y nosotros como discípulos de Cristo y seguidores de Él nos da acá un mandamiento. Tengan fe en Dios, pongan su confianza en Dios. Quiero compartirle esta mañana esto que hemos estado haciendo es a modo de introducción, pero quiero compartir con ustedes lo que la palabra de Dios dice al definir lo que es la fe. Mire, no es nada nuevo, pero muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo en aquello que nos hace pensar que es nuevo. Porque hoy, hermanos y amigos, se han levantado y hemos leído tantos libros de fe, tantos apóstoles de la fe, de la gran fe. Y hermano, yo quiero que esta mañana nosotros, por la gracia del Espíritu Santo, regresemos a lo viejo, regresemos a aquello que ha soportado la prueba del tiempo. Porque eso no va a hacer mucho bien a ti y a mí. Hoy parece que lo viejo no tiene valor, pero sin embargo nosotros, para entender las Escrituras, tenemos que mirar en todo el libro de la Biblia. Tenemos que mirar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque ahí dice, en todo el libro, lo dijo Jesús, está escrito de mí. Y yo quiero que veamos esta mañana, ahí en Hebreos 11:4, que quiero que le quede claro esta mañana esto que le voy a decir. La fe es una ofrenda. Mire lo que dice Hebreos 11:4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. La Biblia nos muestra que la fe acá es una ofrenda. Abel ofreció a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó su hermano Caín. Y aquí vemos desde el principio mismo que la suerte estaba echada. ¿Por qué? Porque Abel le ofreció a Dios lo que Dios esperaba. ¿Por qué? Porque Abel ofreció una ofrenda conforme a lo que Dios deseaba. Una ofrenda que era un sacrificio sangriento. Un sacrificio de sangre que tipificaba al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino a este mundo. Cuando dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios, he aquí, miren, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que vendría y que vino a dar su vida por un mundo que estaba perdido y agonizante. ¿Qué ofreció Caín? Caín ofreció lo mismo que él escogió, el fruto de la tierra. Caín, es interesante que Caín no negó la existencia de Dios.
Pero a la vez Caín estaba negando algo que es tan importante. Y yo creo que importante y algo que es tan determinante. Lo que Caín estaba negando, de que el hombre era y es un pecador y que solamente puede acercarse a Dios por medio de un sacrificio sangriento. El sacrificio sangriento de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué ofreció Caín? Caín ofreció sus vegetales, Caín ofreció sus esfuerzos, ofreció sus méritos. Y así, hermanos y amigos, hoy se sigue librando la batalla desde entonces hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que Caín mató a Abel. Esto es lo más sorprendente para nosotros hoy. Lo sorprendente es que Dios no le salvó la vida a Abel. Un hombre bueno murió y el otro malo siguió viviendo. Hermano, ¿no es ahora así mismo? Parece ser la norma a seguir a través del tiempo y sigue siendo desde el principio y así sigue siendo hoy. Hermanos y amigos, aquellos que son llamados, aquellos que viven para Dios, terminan mucho peor que los mundanos. Muchas veces maltratados, muchas veces no reciben ningún reconocimiento por lo que hacen, ningún reconocimiento por lo que son, por la contribución con la que el mundo, con lo que al mundo han ayudado, el testimonio de nuestras vidas, el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de hablarle a las personas. Jesús dijo, vayan y den testimonio de mí. ¿Y cuántas veces le hablamos a las personas? Y dice, sí, otro día. Pero hermano y amigo, fíjese lo que dice en Hebreo 11, 37 al 39. ¿Qué recibieron estas personas? Se lo va a leer mi esposa. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Hermanos, fíjese, ese concepto que en estos últimos años nos han inculcado, de que todo lo que nosotros vamos a pedir lo vamos a recibir. ¿Qué dice la Biblia? Que estos hombres no recibieron lo que ellos habían pedido. Muchas veces dice, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, todo. Y nosotros decimos, le pedí y Dios no me dio. ¿Y entonces por qué Dios no me da lo que yo le pido? Si he pedido. Hermanos y amigos, vayamos a las Escrituras. Vayamos a las Escrituras. Esta es la suerte que muchas veces nosotros debemos soportar los verdaderos cristianos. Porque Dios no hizo un milagro y se le salvó la vida a Abel. ¿Quiere que le diga la verdad? No lo sé. Según la definición actual de la fe, Abel habría estado en la lista de los incrédulos. Abel habría estado en la lista de aquellos hombres y mujeres que no tienen fe. Ahora, en cambio, para Dios, lo pone en la gran lista, en el salón de la fama, en el salón de los héroes de la fe. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Lo hizo debido a la fe de Abel. Dios no le salvó la vida. Pero hermano, está en la lista de los primeros debido a su fe. Comprendemos ahora nosotros un poquito más
que la fe es una ofrenda? ¿Qué hizo Abel? Abel ofreció el sacrificio conforme a lo que Dios había establecido. Pero hizo algo más. También ofreció su vida. Abel, uno a veces se pregunta, ¿y cómo Abel ofreció el cordero, el mejor cordero? Porque dice que Abel era pastor de ovejas. Ellos no tenían Biblia, como tenemos nosotros. Pero sabes, tanto Abel como Caín habían escuchado por boca de sus padres, por boca de Adán y de Eva, le contaron lo que ellos habían visto ahí en el Edén, cuando ellos se habían escondido detrás de las higueras y se habían hecho una vestimenta con hojas de higuera que figura de nuestros méritos, de nuestras justicias propias. Y cómo Dios los llamó y les preguntó: Adán, ¿dónde están? Y dice que Él los sacó y los cubrió con pieles. Para que haya pieles debe haber una muerte. Y esa muerte tipificaba, ese cordero tipificaba la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ellos por primera vez vieron la muerte de un cordero inocente para pagar y cubrirlos a ellos. Ellos contaron la historia. Ellos les contaron a sus hijos lo que le había costado, el dolor que habrá sido para Adán y para Eva ver el sufrimiento de ese cordero, derramando hasta su última gota de sangre para poderlos cubrir a ellos. Abel le creyó a Adán y a Eva lo que ellos le contaron. Abel le creyó lo que Dios pedía y demandaba para poder acercarse a Él, un sacrificio de sangre. ¿Qué hizo Caín? Caín dijo: yo voy a hacer la mía. Como hoy muchos dicen: yo voy a hacer la mía. Y son capaces de irse arrodillados, durar 50 kilómetros de rodillas, hacer grandes caminatas, ir a hacer grandes ofrendas a los ídolos mudos, que no tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Y dice la Biblia que los que ofrecen a esos ídolos son semejantes a ellos. Hermanos y amigos, esta mañana quiero decirle que Abel ofreció lo que Dios demandaba. Y hermanos, nosotros también debemos ofrendar aquello que Dios demanda de nuestras vidas. Tú como yo debemos ofrendar lo que Dios demanda. ¿Y qué dice la Biblia? En 1 Corintios 6, 19, 20, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios lo compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y mire lo que dice 1 Pedro 1, 18 al 21. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días,
Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Amén. Mire, hermano y amigo, aquí vemos que nosotros no nos pertenecemos y realmente hemos creído en Jesús. Hemos sido comprados con el precio de la preciosa sangre del Cordero. Y dice acá que Dios nos escogió antes de que comenzara el mundo. Ya estaba establecido que sería por un sacrificio. Porque a Dios no le sorprendió que Adán y Eva le creyeran al diablo. Como no le ha sorprendido que tú y yo vivamos como vivimos en el pasado, o quizá vivimos en el presente en nuestros pecados. Pero Él ha provisto una ofrenda por el pecado. Él ha provisto un sacrificio que es santo, que es puro. Y es la sangre preciosa de Cristo, la cual nos ha comprado, no es con oro y con plata, como el mundo quiere. El mundo quiere el oro, el mundo quiere la plata. Pero hermano y amigo, Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo, pero pierda su alma? Mire, lo que más de valor tiene para ti y para mí es tu alma. Porque el alma y el espíritu es eterno. El cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu y el alma vuelve a Dios. Y solamente aquellos que han creído y confían en el Hijo unigénito de Dios, en Jesucristo, han sido comprados por el precio de la sangre. Hermanos, la vida de fe, la verdadera fe, es una ofrenda. Y tiene poco que ver con lo que dicen muchos libros y aún con lo que dicen muchos apóstoles de la fe. Nos dicen que debemos declarar y que ya está. Y vamos a recibir lo que le pedimos al Señor. Hoy encontramos muchas declaraciones de la palabra de Dios y nos afirmamos. Pero hermano, hay muy poca fe, hay muy poca confianza en Dios. Hermano, ¿cuántas veces ha pasado que tú le pides al Señor y no recibes la respuesta? ¿Y cuántos te dicen, bueno, no recibes porque no pides con fe? Y ¿sabes? Te condenan. Estás enfermo y no te sanas. ¿Qué te dicen? Es porque no tienes fe. Estás orando y no has recibido. ¿Cuántas personas, yo sé, que están orando para que Dios los libre de determinados hábitos, de determinadas cosas que ellos dicen, Señor, yo no quiero esto? Pero el mismo Pablo dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque él dijo, lo que quiero hacer, eso no hago. Hago casualmente todo aquello que no quiero hacer. Y yo sé que hay muchos hermanos que esta mañana me están mirando, que tienen esa lucha. Termino haciendo lo que no quiero hacer. Termino haciendo casualmente aquello que no quiero hacer de ninguna manera. Pero el apóstol Pablo tenía esas luchas como la tiene cualquier hijo de Dios. Y él dijo, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Hermano, la única victoria es a través y por medio de Jesucristo. Y él dijo en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano y amigo, yo quiero animarte esta mañana, es que sigas confiando en Él, es que sigas esperando en Él. A veces tú pierdes el trabajo o no consigues el trabajo o no tienes dinero y te dicen es porque tú no tienes fe. Pareciera que todo lo que yo recibo, lo recibo porque tengo fe. Y nos olvidamos que todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia, por medio de la fe. Por gracia. Gracia es el favor de Dios que tú y yo no merecemos. Ese favor tan grande que Dios
nos ha otorgado a cada uno de aquellos que hemos creído en Jesús. Gracia es el Espíritu Santo obrando en tu vida y en mi vida. Hermano y amigo, nos dicen que si tenemos fe, vamos a conseguir la riqueza del mundo, cuando en realidad la verdadera fe nos va a costar toda nuestra vida. En este libro de Hebreos vemos que en muchos casos ellos no fueron librados por Dios. Muchas veces no sucedieron los milagros, al menos como hoy los llamamos, o como los llaman los grandes hombres, entre comillas, de la fe. El primer ejemplo de fe es Abel. Y Dios no impidió que Caín lo matara. Dios tampoco resucitó a Abel. Y Dios tiene el poder hoy para levantar a los muertos, como lo tuvo en aquel momento también. Pero sabe, hermano y amigo, la fe de Abel no dependía de esto. Porque la verdadera fe no consiste en ver lo que Dios hace, sino en creer en Dios, como dijo Jesús. Tened fe en Dios. Porque la fe mira lo eterno, no mira lo temporal. La fe espera el galardón. La fe tiene esa confianza de que Dios nos dará aquello que Él prometió. Y el Espíritu Santo ha dado testimonio por medio de las Escrituras. Dice acá en Hebreos 11:4, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por el ejemplo de su fe. ¡Qué afirmación poderosa del Espíritu Santo! Significa que la fe de Abel nunca va a morir y que nunca moriría. Que el ejemplo de fe de Abel es que perduraría para siempre. Y aunque su cuerpo regresó a la tierra, la fe de Abel seguiría por siempre. Fue una fe que no solo habló en aquel tiempo, sino una fe que sigue hablando hoy a nuestras vidas. ¿Qué ejemplo de fe? El ejemplo de Abel. En Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y habla de perseverancia. Significa continuar. Dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. No hay nada más pesado que tener pecados en nuestra vida. Y arrastrar el pasado es perder el presente y no tener un futuro. Hermano y amigo, si tú estás viviendo una vida de pecado, arrepiéntete en esta mañana. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Cree en el sacrificio único de Jesucristo en la cruz por tus pecados. Y la sangre de Jesús limpiará, lavará tu mente, tu alma y tu corazón. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Mire, hermano y amigo, si tú esta mañana pones tu confianza en Jesús, aunque mueras, como murió Abel, vas a vivir. Vas a vivir. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él
aunque muera, vivirá. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas fueron puestos en una cárcel por predicar a Jesucristo? Solamente por hacer bien, por hablar la verdad. Y dice que fueron puestos en el fondo de la cárcel. Y fueron atados, golpeados. Y dice que a la medianoche, Pablo y Silas cantando himnos a Dios. Y dice que los presos los oían. En un momento vino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron. Y dice que entró el carcelero, porque para un carcelero romano perder a los presos le costaba la vida. Y él se quiso quitar la vida. Entonces Pablo y Silas de adentro le dijeron, no te quites la vida. Todos estamos aquí. Y dice que él salió temblando, dice la Biblia acá. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego lo sacó de la cárcel a los dos y le preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia se salvarán. Hermano y amigo, si tú has puesto tu confianza en Jesús, sigue creyendo en Él. Sigue creyendo, porque si tú crees y confías en Jesús, la promesa está aquí en la Escritura, que serás salvo tú y toda tu casa. ¡Qué promesa tan grande! A veces vemos las familias destruidas, pero hermano, cuando una persona en una familia entrega su vida a Jesucristo y pone su fe en lo que es real, en la persona de Cristo, y cree en el sacrificio de Jesús, cree que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de todos sus pecados, y cree que Él resucitó al tercer día de los muertos, dice que si cree esto que dice la Biblia, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo va a llegar a ser salva tú y tu casa? Tú vas a ser salvo por la fe. Y tu familia va a ver tu caminar, tu disciplina, tu amor y tu entrega a Jesús. Hermano y amigo, te invito esta mañana. Si no le has rendido nunca tu corazón a Jesús, ríndele tu corazón esta mañana. Ríndele tu vida. Ríndele tu todo. Haz como hizo Abel. Le creyó a Dios. Creyó que el sacrificio, el único sacrificio, era el que Dios había establecido. Y es el Cordero Santo de Dios muriendo por los pecadores del mundo. Como dice la Biblia, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Que Dios te bendiga y que en este día te conceda esa gracia poderosa y amorosa para recibir a Cristo en tu corazón y confiar en Él y seguir adelante. Porque, hermano y amigo, lo mejor está por venir. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El justo por su fe va a vivir. Haz como Abel. Te pueden pasar cualquier cosa. Aún te pueden quitar la vida. Pero tu vida va a seguir hablando por medio de tu fe. En el nombre de Jesús. Amén. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime
de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita el Rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está